Seguimos alabando el nombre de nuestro Padre Celestial con el himno número 31. Amén. De culto el tiempo llega, comienza la oración, el alma a Dios se entrega, silencio y atención. Si al Santo Dios la mente queremos elevar, silencio reverente habremos de guardar. Mil coros celestiales a Dios cantando están, con ellos los mortales sus voces unirán. Alcemos pues el alma en santa devoción, gozando en dulce calma de Dios la comunión. La Biblia bendecida de Dios revelación, a meditar con vida en nuestra condición. Silencio que ha llegado del culto la oración, Dios se halla a nuestro lado, silencio y devoción. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, la lectura bíblica está tomada del libro de 1 Corintios, capítulo 14, versículo 22. Dice la palabra de Dios. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Amén. Con estas palabras doblemos rodillas para dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Amén. Oremos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado sea usted por los siglos de la eternidad. Amén. Muchas gracias, Padre amado, por un día más que nos regala sobre su ancha faz de la tierra. Sea usted dando de su espíritu, sea usted ayudándonos cada día a hacer su bendita y sagrada voluntad. Amén. Ahora al escuchar su palabra, Padre amado, le pedimos a usted que sea el centro y la dirección de esta predicación. Amén. Y que sea usted hablando, Padre amado, por medio del hermano que va a dirigir el culto. Amén. Sea usted bendiciéndolo y protegiéndonos en gran manera. Se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Maranata. Cristo viene. Qué bendición, queridos hermanos. Feliz sábado para todos. Amén. Que Dios nos bendiga. Y como decía nuestra hermana en la oración, que Él sea el centro, que Él sea quien nos dirija, que Él sea que siempre nos guíe. Y que nosotros no hablemos nuestras propias palabras, sino que sea el Espíritu de Dios morando en nosotros y Él hable a través de nosotros. Amén. Sabemos que tenemos como testimonio que Moisés era un hombre de poco hablar, pero Dios moró en él y lo hizo un gran sabio. Hermanos, para gloria y honra de nuestro Dios Todopoderoso, el tema que le ha permitido que compartamos hoy tiene como título el hablar en lenguas. ¿Saben? Hablar en lenguas. La Biblia habla de hablar en lenguas. ¿Qué lenguas son las que la Biblia habla? Se está hablando hoy en día las lenguas angelicales, las cuales la Biblia
avala. Esas lenguas, las cuales estaban cuando los apóstoles en el aposento alto comenzaron a hablar en lenguas, ¿ya esas lenguas existían o no existían? Mis hermanos, vamos a descubrir para el gloria y honra de Dios si esas lenguas ya existían o no, por lo que hoy en el mundo muchas personas hablan en lenguas. Como les decía hace un momento, ¿qué lenguas? ¿Sí? Por lo que las lenguas que la Biblia habla son lenguas que ya existían y que se entendían. Y si no la podían entender, en ese lugar había un intérprete que podía entender esa lengua y la hacía saber a los demás. ¿Sí? Pero hoy en día en el mundo, o para decirlo abiertamente, queridos hermanos, el mundo religioso está hablando en lengua, pero cuando vuelve el lugar en sí, tú le preguntas, ¿qué dijiste? Y esa persona dice, no me acuerdo, no sé. Y también busca uno entre ellos un intérprete y tampoco hay un intérprete porque ninguno entiende lo que esa persona dice. Yo digo en el mundo religioso. ¿Por qué digo el mundo religioso, queridos hermanos? Porque una cosa son las religiones y otra muy diferente es el evangelio. ¿Sí me entienden, queridos hermanos? Porque si miramos, Cristo nos vino a enseñar el evangelio del reino de los cielos, no religión. Por eso cuando me vas a los religiosos, son los que hablan en lengua y dicen incoherencias, emociones de momento. Y han escuchado eso y lo repiten. ¿Sí? Vamos a introducirnos a la Biblia, queridos hermanos, para que ella sea que nos vaya aclarando estos puntos, para que nosotros nos dejemos engañar también de esas incoherencias. ¿Sí? Que sean lenguas celestiales, las cuales el día que alguno de ustedes las hable, si no hay un intérprete, no la hable. O si usted no la va a entender, tampoco la hable. Introduzcamos en el libro de 1 Corintios, capítulo 12, verso 10, queridos hermanos. Vamos a leer toda la Biblia si es la voluntad de Dios, para que podamos entender y comprender su maravillosa palabra. Capítulo 12, versículo 10 de 1 Corintios. Dice: a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. ¿Sí ven, hermanitos? Uno va a hacer milagros. Sabemos que entre nosotros ya se le ha pedido a Dios y ha habido milagros, ¿cierto? Eso es visible y todos lo podemos entender, ¿cierto? Cuando una hermanita tiene un sueño y lo dice y se cumple, esa es una profecía, también la podemos entender. Cuando un hermanito, el día que Dios quiera, que sea su voluntad y hable en lengua, debe haber un intérprete. Porque miremos que dice a otro interpretación de qué cosa? De lengua. ¿Por qué interpretación de lengua, queridos hermanos? Sabemos que allá en la Torre de Babel, ahí Dios confundió que las lenguas. O sea, que una persona no puede hablar una lengua que no exista hoy, actual, porque ¿quién la va a interpretar? ¿Quién la va a entender? Aunque en la Biblia aparece un texto bíblico que muchas personas con eso rebaten las incoherencias de hablar en lengua extrañas, como en alguna ocasión lo dice el apóstol Pablo. Dice que el que habla en lengua habla misterio y para Dios lo hace. Y así es el versículo. Si no estoy equivocado, está en 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Pero nosotros nos vamos al contexto de lo que el apóstol Pablo dice. Siempre el apóstol Pablo nos ha llevado y nos ha enseñado que Dios siempre ha querido edificar su pueblo, ¿cierto?
Entonces Dios quiere edificar su pueblo. ¿Qué pasa? Trae un mensaje que todos lo podamos entender. No trae incoherencia que nosotros no podamos entender, hermanos. Porque si miramos cuando Pedro, Juan de Cornelio, cuando él llegó ahí y comenzó a hablar de la palabra, Pedro era hebreo y Cornelio romano, ¿cierto? Lenguas diferentes, ¿sí? Mas Pedro comenzó a enseñar la palabra y los amigos de Cornelio que estaban ahí, sus familiares, lograron entender. Y resulta que mientras él predicaba el evangelio eterno, se derramó el Espíritu Santo sobre los que estaban ahí. Y dicen ellos, los hebreos que fueron con Pedro, y estos incircuncisos también se les derramó el Espíritu Santo y hablan en lengua y magnifican ¿a quién? A Dios. Entonces, ¿qué lengua hablaban esos romanos, por así decirlo? Estaban hablando la lengua hebrea, porque los hebreos los lograban entender y magnificaban ¿a quién? A Dios. O sea, hermano, que si tú hablas alguna lengua, siempre debe haber un hermano que te entiende. O si Dios te da la oportunidad de hablar la lengua porque tú estás en el extranjero y allá tu lengua no la entiendes, entonces Dios te permite que hables en la lengua de ese extranjero para que usted pueda dar el mensaje. Pero miremos nosotros aquí, queridos hermanos. Nosotros aquí todos hablamos el castellano. Nosotros no tenemos la necesidad, Dios no tiene la necesidad de darnos el hablar en lengua, porque nosotros nos podemos entender gracias a su poder, ¿cierto? Esas lenguas son para cuando está usted ante un extranjero. Porque si miramos lo que dice en Hechos 2, aparece un pasaje donde en el aposento de los apóstoles reciben el Espíritu Santo. Ese día en Jerusalén había multitudes de extranjeros, dice la Biblia, queridos hermanos. Sigamos leyendo la Biblia, ahorita vamos a Hechos 2, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, queridos hermanos. Leamos toda la Biblia, por favor, y concentrémonos en el culto, porque si ustedes notan, cantamos un himno donde está diciendo que en el culto el tiempo llega, ¿cierto? Dios se halla ¿dónde? A nuestro lado. Entonces, si nosotros nos desviamos de eso, estamos siendo desobedientes, ¿cierto? Tenemos que concentrarnos en el mensaje que Dios nos trae. Este templo hoy es habitado ¿por quién? Por el Dios que hizo los cielos y la tierra. Si nosotros tenemos que concentrarnos y leer la palabra de Dios, abrir la Biblia y seguir la lectura con el que está dirigiendo, para más adelante, si él se equivocó, llamarlo y decirle, hermanito, mira, dijiste algo que no iba con lo que dice la Biblia. ¿Sí me entienden, querido hermano? Eso se trata de aprender. Sigo diciendo, querido hermano, vámonos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 4. Dice Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Notan, hermano, algo importante ahí en ese versículo? Y comenzaron a hablar ¿en qué cosa? En lengua. En otras lenguas. Si ustedes notan, dice en otras lenguas, no dice en lengua. O sea, cuando dice en otras lenguas, porque las lenguas que los apóstoles comenzaron a hablar ya existían en la tierra. Esas lenguas ya existían en la tierra, ¿cierto? Entonces, hermanos, vamos a seguir mirando el por qué el Espíritu, como lo acabamos de leer, les daba que hablasen en esas otras lenguas que ya existían. Dice el verso 5: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos y de todas las naciones bajo el cielo. ¿Sí ven? Moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos, o sea, los ricos que iban a Jerusalén, y de toda nación, debajo de donde, del cielo, estaban ese día en Jerusalén. Por ese acontecimiento, Dios permitió que los apóstoles hablasen en lengua. ¿Para qué cosa, hermanos? Para que pudieran dar el mensaje del evangelio eterno, ¿cierto? Vamos a seguir leyendo, querido hermano, el verso 6. Dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua.
Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? ¿Cierto? Miramos que esas personas estaban maravillados porque los oían hablar en sus lenguas, como les digo. O sea que no estoy equivocado cuando digo que esas lenguas ya existían. ¿Cierto, queridos hermanos? Esas lenguas ya estaban, esas personas se maravillaban. ¿Cierto? Que los oían hablar y dicen, mira, ¿y estos no son galileos? Y los oímos nosotros. Es como raro, ¿cierto? Pero igual ellos se quedaron atónitos. Sigue diciendo el verso 7. El 8, amén. ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Amén. ¿Ah? Hermano, una vez más, la Biblia da la razón de que esas lenguas existían. Y cómo las personas siempre que han hablado en lengua, han habido personas que le puedan, ¿qué cosa? Entender. Cuando la Biblia dice oír, es porque si usted oye, entiende. ¿Cierto? Y el que entiende si es la voluntad de Dios, obedece. Queridos hermanos, ¿cierto? Así que vuelvo y repito, por favor, no engañemos a las personas con lenguas incoherentes, lenguas emocionales, lenguas que no puedes entender, lenguas que nadie las puede entender tampoco, porque Dios siempre ha querido edificar su pueblo. Siempre Dios quiere edificar su pueblo. Dios no va a dar un mensaje que tú no puedas entender. Dios no te va a dar un mensaje que tú no puedas explicarle a las personas. Dios siempre te va a utilizar y te va a dar sabiduría para que tú puedas explicar el mensaje, porque tú eres un vaso al servicio de ¿quién? Del Dios Todopoderoso. ¿Sí? Así que, hermano, esta cuestión de hablar en lenguas, los que hablan en lenguas, dice el apóstol Pablo, pídale a Dios interpretación. Pídale, miremos el apóstol Pablo en el sentido que usted lee el texto bíblico y usted dice, wow, el apóstol Pablo como que... Porque miremos que el apóstol Pablo aparece como un gran predicador en la Biblia, lleno del Espíritu Santo, y no aparece un texto bíblico donde el apóstol Pablo haya hablado en lengua. Bueno, queridos, sigamos adelante. Ahí está, vámonos al libro de Marcos, capítulo 16. Marcos 16, capítulo 16, versículo 17. Dice la Biblia, estas señales seguirán a los que creen en el nombre de Jesús y echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿Cierto? Estas señales seguirán a los que creen en nuestro Salvador Jesucristo. Y hablarán nuevas lenguas. ¿Por qué? Hablarán nuevas lenguas ya existentes, hermanos. Echarán fuera demonios. Y seguirán estas señales a aquellas personas que en realidad están creyendo en nuestro Salvador Jesucristo. Miremos lo que está pasando hoy aquí con nosotros. El líder de esta Grey no está. Hoy está en otro departamento. Puede hacer que Dios le mande a alguien, porque miramos cómo está el mundo. Hay muchos extranjeros los cuales están desplazando de sus países a otros países. Y Dios necesite que el hermano Luis Evelio le dé el mensaje a esa persona y no habla su lengua. Dice que esa señal está diciendo Cristo. Seguirá el hermano Evelio para que el hermano Evelio haga cosas, predique el evangelio. Hermano, ¿sí me entiende? O sea que se puede entender la lengua en la cual el Espíritu le dé, que hable a ese predicador para que lleve ese mensaje. Amén, amén. Hermano, no nos debemos engañar. Hoy en el mundo he escuchado charlas de personas donde se atreven a decir, hermanos, que si la persona no habla en lengua, no será derramado el Espíritu Santo. Yo digo, Dios tenga misericordia de nosotros. Porque, ¿quién soy yo para decir eso?
Sabiendo que acabamos de leer, donde la Biblia nos dice que a uno hacer milagros, a otros diversos dones, hermano. O sea que todas las personas, porque reciban el Espíritu Santo, todos no van a hablar en lenguas, hermano. Esa no es la única prueba, ni la más contundente para el mundo, que es enseñar de que es la única razón por la cual tú recibes el Espíritu Santo. No. Porque si nosotros vamos al libro de Gálatas, el libro de Gálatas nos dice claramente cuáles son los dones del Espíritu Santo. Querido hermano, nos dice el libro de Gálatas. Creo que más de uno de nosotros lo conocemos. Sigamos leyendo la Biblia, queridos hermanos. Volvamos a 1 Corintios. Ahorita el capítulo 13. Vamos a leer el verso 8. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Dice que el amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán y las lenguas cesarán. Hermanos queridos, si tú hablas en lengua y no tienes amor, lastimosamente estás en un error. Porque lo que permanece es el amor. Aún la profecía, que es para edificar el pueblo de Dios, llega el día que acabará. ¿Sí? Así es que es muy importante nosotros, queridos hermanos, en vez de procurar hablar en lengua, debemos procurar amarnos unos con los otros, porque el amor no acabará. Amén. Mas las otras cosas cesarán. Volvamos, sigamos ahí en Corintios, pero ahorita vamos al capítulo 14 y vamos a leer el verso 19. Dice la Biblia, capítulo 14, versículo 19 de 1 Corintios. Un momento. Sí. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi sabiduría para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Hermanos, el apóstol Pablo hablando, se encontraba en Corintios, donde estaba pasando esto que hoy está pasando en las denominaciones religiosas del mundo. Y llega y los exhorta y les dice que él prefiere hablar 5 palabras para edificar, o sea, para enseñar, que una multitud de palabras en lenguas desconocidas. Hermanos, lenguas desconocidas hay hoy en el mundo y muchas personas creen. En otras palabras, hermanos, están siendo engañados. Queridos hermanos, el apóstol Pablo entiende, el Espíritu Santo dice esto porque lo vivió y porque sabía por el Espíritu que iba a volver a pasar hoy en día, queridos hermanos. Y las llaman lenguas desconocidas, o sea que son incoherencias. Hay denominaciones, hermanos, me disculpan, y los oidores espero que no les lastime su oído, sino que esto antes les edifique. Por lo que son tanto el bunde, el desorden en el templo, que eso lo lleva a una emoción propia y terminan enloquecidos de esa manera, hablando incoherencias. Aquí el apóstol Pablo las llamó lenguas desconocidas. El ser humano puede llegar a ese tinte, queridos hermanos. Los psicólogos le tienen un nombre especial, a mí en este momento se me olvida.
¿Sí me entiende? Y como ellos lo ven en otras personas, entonces de ahí lo aprenden. Y ya eso hoy lo tienen como doctrina y se lo están predicando al mundo. Mira, este habló en lengua, este tiene el Espíritu Santo. ¿Sí? Mas el apóstol Pablo la llama lengua desconocida. ¿Y por qué la llama el apóstol Pablo lengua desconocida, hermano? Porque nadie las puede entender, ni el que las habla. Ni el que las habla, hermano, las puede entender. ¿Sí? Pero tienen un solo texto del cual se pegan ahí. No nos podemos pegar de un solo texto, hermano. Tenemos que buscar varios textos para poder sostener una incoherencia esa. ¿Sí me entienden? Porque la lengua, las cuales siguen a los que creen en Cristo, van a haber personas que la entienden, hermano. Siempre usted va a hablar y las personas le van a entender. Pero usted está creyendo en nuestro Salvador Jesucristo, hermano. Y él habló abiertamente. Querían engañarlo. Querían hacer diversas cosas con él. Pero él le pedía al Padre y el Padre le daba suficiente sabiduría para hablar con esas personas que preferían irse esas personas, imagínense, cuando nuestro Salvador Jesucristo les hablaba. Porque les lastimaba su oído, las verdades que nuestro Salvador Jesucristo les decía. Así pasa hoy en día en el mundo religioso, hermano. Se lastiman, ¿sí? Se enojan, se sulfuran, ¿sí? Algunos pueden sostener la charla, otros no, queridos hermanos. Y la Biblia nos muestra que aquellas personas las cuales se sulfuran cuando usted está diciendo la verdad del Evangelio y no lo aceptan. Cuando nuestro Salvador Jesucristo llegaba a la sinagoga y predicaba, decían los demonios: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué me atormentas? La persona que se atormenta cuando usted le dice la verdad del Evangelio eterno, hermano, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Tiene que tener un espíritu adverso. Porque esos son los que el oído se les lastiman. Pero aquellas personas las cuales escuchan la verdad del Evangelio eterno y la aceptan, es porque están creyendo en nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Querido hermano, sigamos leyendo la Biblia. Ahí en 1 Corintios, ahora vamos al capítulo 12 y vamos a leer el verso 28. Dice la Biblia: y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas. Hermanos, miremos, hermanos, que Dios puso primeramente apóstoles, luego profetas, ¿cierto? Si nosotros nos vamos al libro del Éxodo, Moisés viene siendo un apóstol ¿de quién? Del Dios Todopoderoso, ¿cierto? Luego viene su hermano Aarón a ser un profeta de Dios, ¿cierto? A Moisés le era mostrado lo que iba a acontecer con el pueblo de Faraón. Moisés no era un hombre de hablar, de muy bien hablar, entonces lo comunicaba a quién? A su hermano Aarón. Y su hermano Aarón se lo profetizaba a quién? Al pueblo de Egipto. Para que les dijese lo que iba a acontecer con ellos. Luego vienen los milagros, los cuales fueron hechos por mano de Aarón.
Y todo, y aún vuelvo un poquito más atrás, miramos que cuando Dios manda a Moisés al pueblo, lo primero que llegó Moisés y hizo ante el pueblo fue milagros. Primero tiró su vara al suelo y se convirtió en una cobra, en una serpiente. Luego metió su mano en su túnica y le salió con lepra. Luego volvió, la metió y le salió sana, hermanos. ¿Sí? Así que miramos de que todas estas cuestiones, las cuales son de Dios en el mundo, se han entendido, hermanos. Y son para edificar. Si nos vamos al Evangelio eterno, el Evangelio eterno nos lleva a la edificación, ¿sí? Y a decir las verdades a aquellas personas las cuales, si engañan al mundo, lastimosamente perecerán. ¿Sí? Y no lo decimos nosotros. Todo aquel que predica el Evangelio de los tres ángeles, en Apocalipsis 14, la Biblia le muestra que todo aquel que no obedece a Cristo será condenado. Todo aquel que no cree en Cristo perecerá eternamente, hermano. Para nosotros vivir eternamente tenemos que obedecer y hacer la voluntad de Cristo. Amén. Hermano, leamos el libro de Hebreos. No, perdón. El libro de Hechos 19, 6. Ahí nos vamos a encontrar, hermano, con una escena muy importante. El capítulo 13 de Corintios. Eso me está indicando. Sí, vámonos ahorita al libro de Hechos, capítulo 19, versículo 6. Dice, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Sí ven, hermanos? Hablaban en lenguas y profetizaban. Las profecías siempre se han cumplido y siempre han sido claras. Siempre han sido totalmente claras, queridos hermanos. Así que no hay que dejarnos engañar por incoherencias. Y yo hablo como hombre. Si alguno de nosotros en algún momento habla en lengua, examine el espíritu. Porque la Biblia nos dice que examinemos los espíritus. Si el espíritu es de Dios, acepta que nuestro Señor Jesucristo es hijo de Dios. Si ese espíritu no acepta a nuestro Señor Jesucristo como hijo de Dios, o con esa lengua extraña. ¿Sí? Pidámosle a Dios que aparte ese espíritu extraño de nosotros, queridos hermanos. Dios quiere, hermanos, que nosotros siempre estemos dispuestos para hacer la voluntad de Dios, para hacerla confiadamente y recibir esa gran promesa que es única, y esa promesa es la vida eterna, hermanos. No vamos a creer que hablando en lengua la vamos a recibir, no, porque hay muchas personas que creen que porque hablan en lengua ya son salvos. También hay personas que creen que porque han sido bautizados son salvos. Hermano, Jesucristo dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Querido hermano, la perseverancia en obediencia, eso
hace que nuestro Señor Jesucristo te dé la corona de la vida. Amén. Querido hermano, qué bendición. Vamos nuevamente al libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 10-27. Dice, habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. ¿Sí ven, hermano? O sea, que el apóstol nos dice que se haga por turno, no en incoherencia como uno en ocasiones ve, que se emociona toda la iglesia y hablan en lengua, pero esa lengua a la cual se esté hablando en esa iglesia, 1 a lo más 3, debe haber un intérprete para hablar, si no, no se hable. Querido hermano, tenemos que ser claros nosotros, hermanos, y no irnos a mentirle a las personas y decir que la persona que habla en lengua es porque se le derramó el Espíritu Santo. Porque hay personas, hay en el mundo, hay espíritus inmundos, los cuales llegan a las personas y las hacen hablar en lengua. Y esas personas, cuando vuelven en sí, son, según la Biblia, las que no se acuerdan de lo que hablaron, de lo que dijeron, de lo que hicieron. Hermanos queridos, en la Biblia sí pasa eso. Algunos también he visto que hablan en lengua y caen al suelo. Lo que nosotros leímos en el hecho de los apóstoles, ninguno, no se ve esa escena de que ellos, cuando el Espíritu Santo les llegó, cayeron al suelo como privados. No, eso se ve en la Biblia cuando esa persona está llena, pero del espíritu inmundo. Si nosotros miramos, eso sí ha pasado en la Biblia, pero de esa manera. Porque aquella persona que está llena del Espíritu Santo dice que es amor, gozo, paz, benignidad, dice en el libro de Gálatas, hermano. Entonces una persona gozosa se va a tirar a golpearse. No, usted va a edificar a las personas. ¿Saben? En mi trabajo hablaba con un muchacho que le dicen Pablo, y él le tocó estar en una escena de esa, él y la esposa. Y el muchacho, le estoy invitando a la iglesia para que él dé testimonio, se salió de la iglesia porque se asustó cuando las personas comenzaron a hablar en lengua. Se asustó el muchacho, ¿sí? Sigamos leyendo la Biblia, queridos hermanos. Así que es muy importante nosotros, hermanos, hablar para edificar, no para infringir miedo, sino para que las personas aprendan a amar a Cristo, ¿sí? Amar esa salvación, la cual está dada una sola vez para todo aquel que cree. Vamos, sigamos en 1 Corintios, capítulo 14. Vamos a leer el verso 15. Dice, ¿quién pues orare con el espíritu, pero orare también con el entendimiento? Cantaré con el espíritu para cantar con el entendimiento, con el espíritu, no tengo el 3. Pero el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Leamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 46.
10:46, por favor. Dice, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿pueden acaso algunos impedir el agua para que no sean bautizados? Para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu también como nosotros. Ese es el texto, hermanos. Miramos que este acontecimiento pasó cuando Pedro fue llevado a Cornelio. Y ahí habían romanos y habían hebreos. Y miramos cuando está Pedro predicando la palabra de Dios, se derramó que el Espíritu Santo sobre estos. Y Pedro dice, ¿puede alguno impedir el agua para que sean bautizados? Si ya han recibido el Espíritu Santo como nosotros. ¿Por qué Pedro lo dice? Miramos que más arriba aparece que los hebreos dicen que aún en estos incircuncisos derramó Dios el Espíritu Santo, queridos hermanos. Y la lengua que hablaban se entendía, porque dice la Biblia que magnificaban ¿a quién? A Dios. Y si magnificaban a Dios, queridos hermanos, es porque los que estaban ahí reunidos los estaban entendiendo. Y muestra, según lo leído, que no había desorden. Porque ese es uno de los puntos, queridos hermanos. El desorden. ¿Por qué tiene que haber un desorden? Si tú miras la predicación de Cristo en los 4 evangelios, siempre Cristo predicó ordenadamente. Nunca hubo desorden donde Él llegaba a predicar. Si tú miras la predicación de los apóstoles, tampoco fueron desordenados. Entonces, si nosotros decimos que estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, no tenemos que ser ordenados. No podemos ser desordenados, hermanos. Dios siempre ha sido un Dios de orden. Dios no le ha gustado el desorden. Y hoy en día vemos tanto desorden, hermano. Demasiado desorden. Y luego decimos, Cristo danzó. Otros dicen, David danzó. Dicen tantas cosas, hermanos. Dios quiera que nosotros no hagamos lo mismo. No aprendamos esas cosas. Porque digan que David lo hizo. No. Solo les pido a esas personas, si Dios permite que escuchen este mensaje, que no acusen a nuestro Salvador Jesucristo. Porque la Biblia en ningún pasaje muestra que nuestro Salvador Jesucristo haya danzado. Ni cuando se le derramó el Espíritu Santo, cuando fue bautizado, ni cuando fue a la boda de Caná. Porque ahí dice que nuestro Salvador Jesucristo convirtió el agua en vino, mas no que Él tomó vino. Y hoy en día en el mundo, nuestro Salvador Jesucristo es acusado de que bebió. No, no podemos llevar una cosa a la otra, queridos hermanos. Siempre fue ordenado. Queridos hermanos, para terminar, vamos a leer la que fue nuestra lectura bíblica en el libro de 1 Corintios capítulo 14, versículo 22. Dice, así que las lenguas son señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Decimos amén, hermano? Amén. La profecía es aquel que cree.
y está cimentado en la roca que es nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Porque hay prueba de que por el Espíritu de Cristo tú profetizas. Porque ¿quién te puede decir lo que te va a acontecer mañana? Solo nuestro Salvador Jesucristo lo puede hacer, mi hermano. Tú porque hables en lengua no vas a afirmar de que ha sido el Espíritu de Cristo que te está colocando a hablar en lengua extraña. Si es lengua angelical y hay alguien que la pueda entender, lo aceptamos o lo acepto. Pero que quede claro de que aquella persona que profetiza muestra la Biblia que el Espíritu de Cristo mora en él. ¿Sí? Y que la lengua, querido hermano, que tú hables o que escuches, la que hables, que puedas explicar. Y la que escuches, que te la puedan explicar. De lo contrario, pídele a tu hermano, a tu amigo, a tu vecino, que examine ese espíritu con el que lo pone a hablar en lengua, como la llama el apóstol Pablo, extraña. Porque Dios siempre quiere edificar a su pueblo. Y si nosotros todos hablamos castellano, Dios no nos va a mandar aquí una lengua que nosotros no podamos entender. Dios nos manda a alguien con su mensaje que hable castellano. Cuando a María le llegó el mensaje que iba a quedar embarazada de Jesús, el ángel que le trajo el mensaje se lo trajo en la lengua que hablaba quién, María. Cuando José fue advertido que se casase con María porque lo que llevaba a María era obra del Espíritu Santo, del Espíritu Santo era, también le llegó en el mensaje de que en su lengua que él hablaba. Todos los profetas de Dios, los cuales Dios le ha mandado ángeles para mostrarles acontecimientos, les ha llegado en su lengua. Cuando a Nabucodonosor Dios le mostró sueños, Nabucodonosor no los pudo entender, pero Dios mandó a quién, a Daniel, y le dio el suficiente entendimiento para que le pudiera explicar. Así que, hermano, no es tiempo de dejarnos engañar, porque sabemos que aquella persona a la cual esté durmiendo hoy puede perecer, porque el adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Queridos hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios nos guarde y no nos dejemos engañar. Por favor, nos colocamos de pie y terminamos cantando el mismo himno, el himno número 31. El tiempo llega, comienza la oración, el alma a Dios entrega, silencio y atención. Si al Santo Dios la mente queremos elevar, silencio reverente habremos de guardar. Mil coros celestiales a Dios cantando están, con ellos los mortales sus voces unirán. Alcemos pues el alma en santa devoción,
Oramos. Amén. Padre nuestro, que tu morada es en lo alto de los cielos, para usted la gloria, la honra y las alabanzas por los siglos de los siglos. Te damos gracias porque sentimos tu presencia y que tú nos guías con tu mano poderosa, así como sacaste a tu pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. Sácanos también a nosotros de esa boda cenagosa. Si hay algún pecado que nos acecha, límpianos por tu poder. Pedimos por los enfermos de tu pueblo, que seas tú librándolos, pero que todo se haga conforme a tu divina voluntad. Pedimos nuevamente por la hermana, por la mamá de nuestro hermano Adonis, María, la colocamos en tus manos para que tú obres en ella conforme a tu divina y santa voluntad. Sánale y que un día ella pueda glorificarte y alabarte como tú te lo mereces. También pedimos por María, ella manifiesta problemas con sus muelas cordales. Sé tú buscando la solución a ella y que ella se pueda entregar a ti antes de que sea demasiado tarde. También pedimos por nuestro hermano Nelson. Oramos mucho por él, tú lo sabes, oh Dios Todopoderoso, mientras estaba en la ciudad de Medellín, delicado de salud. Pero tú lo has restaurado y lo tienes aquí para alabarte y glorificarte. Permite que se entregue a ti para que él sienta tu poder y se pueda apartar de todo lo malo. Al salir de este lugar, permite que salgamos en tu divina compañía, para que no únicamente en este lugar sintamos tu presencia, sino también en donde quiera que estemos nosotros. Líbranos de todo mal, porque tú eres nuestro Salvador. Levántanos, Dios, con tu poder, con tu bendición, porque creemos plenamente en los méritos sagrados y santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Queridos hermanos, que la paz de Dios y el amor de nuestro Salvador Jesucristo vaya con cada uno de nosotros. Amén.